tal? Hoy voy a hacer un vídeo que hace tiempo que llevo queriendo hacer sobre la apropiación cultural, en por qué es importante que denunciemos esto cuando sucede en el K-pop o en general en cualquier ámbito de entretenimiento. Voy a aprovechar también mis trenzas para hablar desde la perspectiva afro y cuáles son los matices o límites si es que los hay. La apropiación cultural es una práctica racista en la que las personas caucásicas de raza blanca demuestran y ponen en práctica el privilegio que siempre han tenido como raza dominante, y lo demuestran mediante el uso indiscriminado de elementos culturales de los colectivos racializados, históricamente oprimidos y dominados por ellos. Dicho más sencillo, la apropiación cultural se da cuando una persona de la raza dominante, es decir, la blanca, utiliza elementos de culturas que han sido dominadas, discriminadas y oprimidas históricamente, por estilo, gusto, moda, pretensiones estéticas comerciales, no solo trivializando el significado de muchos de estos símbolos para las culturas originarias, sino además invisibilizando a dichas culturas. Hablamos de estilos de pelo, de ropa, jerga e incluso expresiones artísticas. Me he estado leyendo bastantes artículos y me han interesado sobre todo los de afroféminas. Hay ejemplos y cosas que voy a sacar de ahí. Básicamente no puede tolerarse la apropiación cultural porque nos enseña que una persona blanca puede usar aquello por lo que a una persona racializada han estado discriminando siempre, porque siguen siendo la raza privilegiada, y eso es lo que les hace atreverse a experimentar con elementos que no son de su cultura porque saben que no van a ser oprimidos por ella porque no dejan de ser de la cultura dominante. Hace más grande la brecha entre blancos y resto de razas del mundo porque perpetúas el privilegio de la raza dominante. Y para colmo, en muchos casos, no en todos pero en muchos, faltas al respeto a la memoria histórica, al sufrimiento, a los genocidios y demás que han tenido cultural históricamente esas culturas. En segundo lugar, la apropiación cultural también es una forma de expresar tu cultura me gusta, pero tú no tanto. Y sí, es evidente que hay mucha gente que aprecia, por ejemplo, la cultura negra, es muy apreciada en general, pero los negros lo son. El hip hop, a quien no le gusta el hip hop aprecia el jazz, o el reggae, qué guay, o las trenzas mismamente. Eso no indica en ningún momento que tú no tengas prejuicios contra la gente negra. Me pongo en la tesitura de gente negra porque es lo que me toca a mí, pero cuando me refiero a eso me refiero a cualquier tipo de raza no dominante, ¿vale? La apropiación cultural es un queremos tus cosas pero tú no nos gustas. Y eso pasa, por ejemplo, muchísimo en el K-pop, que es una industria que se basa muchísimo en lo estético y coge los elementos estéticos que le da la gana indiscriminadamente y sin pararse a pensar qué puede significar. Y para colmo, todo el mundo sabemos que la sociedad coreana no se caracteriza precisamente por ser una sociedad cero racista o muy poco racista. ¿Tú crees que porque un idol lleve trencitas no va a sentir prejuicios cuando ve a un negro por la calle, o va al médico y se encuentra que es negro y no va a pensar, uy, a ver si es buen médico o no, o cualquier otra cosa? La apropiación cultural hace que una misma cosa se vea como guay, trendy, cool, exótico y diferente en los blancos, pero se vea sucio, exagerado o raro en los negros. Vuelvo a hacer inciso, negros cualquier raza que no sea la dominante, ¿vale? Si a una blanca le gusta tanto Bob Marley y a todos sus amigos les encanta Bob Marley y todos se hacen trenzas, ¡qué guay, tío! Muy bien. A otras personas les puede gustar más o menos, pero sabe que es porque pertenece como a esa subcultura o como quieras llamarlo. Pero si una persona negra lleva esa clase de trenzas o rastas, sobre todo en según qué países o según qué zonas, eso está muy estigmatizado y está mal visto, piensan enseguida que tienes piojos, que te haces rastas porque así no te lavas el pelo o porque igual no tienes agua corriente en casa, cualquier cosa, y no me estoy inventando nada. De hecho, hay casos documentados, sobre todo en Estados Unidos, de mujeres negras a las que se les ha pagado un plus para arreglarse el pelo en el trabajo, a las que se les ha impedido llevar su propio pelo al trabajo o que incluso las han despedido por llevar su pelo natural al trabajo. O sea, imagínate que algo que es tuyo natural viole el código de vestimenta de tu trabajo. O sea, yo por ejemplo soy medio blanca, he nacido en España, no tengo acento de ningún tipo y mi pelo no es afro, y sin embargo también he sentido el miedo de decir, ¿y si voy con este pelo a esta entrevista y me lo aplasto un poco, por ejemplo? O mismamente durante toda mi adolescencia llevé el pelo liso, me obligaba a mí misma para ser como las demás y no llamar la atención en ese sentido ni para que nadie pensara que tenía el pelo siempre enredado. Sé que no es algo que me ha pasado solo a mí. Me parece muy triste que las mujeres afro o afrodescendientes hayamos tenido que sufrir esta clase de cosas como para que ahora vengan las blancas a decir me encanta tu pelo, está de moda, me lo voy a poner. Y es como, no. La apropiación cultural perpetúa estereotipos de las razas porque al querer copiarla de una forma absolutamente superficial, lo que haces es reforzar los tópicos que los demás tienen sobre esas razas. Es decir, aumentas la brecha del racismo. En quinto lugar, y más importante y profundo también, es que la apropiación cultural trivializa el sufrimiento de
las razas oprimidas. Desde la perspectiva afro, ¿las trencitas son apropiación o no lo son? Vamos a ver, hay muchas clases de trenzas en el mundo, muchísimas. Y vosotras, chicas blancas, podéis hacer un montón de peinados con trencitas, las trenzas francesas, las trenzas de espiga, todos los peinados que llevaba Daenerys. He encontrado bastantes trenzas que yo considero que son más representativas de la cultura africana, que para mí son las más ofensivas, entre comillas, pero sé que esto podría tener más matices. Habrá gente que os dirá muchas más trenzas y habrá gente que os dirá que igual no todas. Las trenzas se han llevado como forma de honrar a los ancestros y sobre todo para reafirmar un estándar de belleza diferente al de los colonizadores. O sea, en el momento en el que chocan esas dos culturas, la dominada y la dominante, las mujeres también se reafirman de alguna forma llevando esta clase de peinados. Es decir, yo no encajo en tu estándar de belleza, pero es que no quiero encajar en él. Llevar mi pelo natural es una forma de aceptación propia, de aceptación de mis raíces, de aceptación de que no encajo en el canon de belleza no exótico de los occidentales y nunca voy a hacerlo y no quiero hacerlo. Pero luego, en segundo lugar y más importante, es que es imposible entender la historia de las trenzas sin la esclavitud. Para empezar, cuando las mujeres africanas las sacaban de África para hacerlas esclavas, lo primero que hacían era raparles el pelo, las despojaban de lo que eran. Pero bueno, cuando llegaron a América y el pelo empezó a crecer, empezó a adquirir también funcionalidad. Las cornrows que he enseñado antes, que son la clase de trenzas que utilizaban para comunicarse las esclavas entre ellas o entre esclavas y esclavos, hacían mapas con las trenzas de la cabeza para intentar escapar de la esclavitud o para comunicarse entre ellos. Me parecería bastante ofensivo que una persona blanca decidiera hacerse cornrows porque le apetece, siendo la historia tan sangrienta que hay detrás, la simbología que hay detrás también para la cultura africana en general. Y es verdad que aunque no todas las trenzas sirvieron como método de comunicación, sí que sirvieron para otra clase de cosas. A ver, las trenzas como tal son el peinado que más aguanta en el mundo, trenzas y rastas, ¿vale? ¿Os creéis que es casualidad? No lo es. La gente se peinaba con trenzas para aguantar las altas temperaturas, para combatir la falta de higiene porque no les daban tampoco para lavarse, o incluso para esconder comida, grano entre el pelo y no morirse de hambre. Y ahora, como ejemplo aislado, todavía tengo dudas de lo de las trenzas de Hyuna, si se considera apropiación cultural o no. Vistas así como desde fuera, realmente hacerte una trenza francesa normal y con cuerdecitas o con tiras de colores y eso no es apropiación. Pero sí que creo que siempre se ha asociado mucho a la cultura negra. O sea, es un estilo de pelo que se ha asociado siempre mucho a las africanas y a las afroamericanas. Y ahí ya estamos rozando lo peligroso. Por estas pintas, por decirlo de alguna forma, los negros han sido estigmatizados, discriminados o incluso apalizados por las pintas que han llevado. La gente desconfía de ellos. En fin, si bien yo creo que no significa lo mismo a nivel histórico y simbólico que otra clase de trenzas, sí que creo que deberíamos pensar antes por qué lo estamos haciendo y si de verdad es necesario que yo haga esto, porque básicamente eso perpetúa la idea de que ciertas cosas están bien vistas en unas razas y están mal vistas en otras. Aquí también entronco con el argumento de hay gente de esa propia raza a la que no les sienta mal. La libertad de expresión de una persona no abarca hasta el infinito, abarca hasta que empieza, la libertad de expresión de otra persona. Es decir, la línea está ahí. Tú no la borras porque seas una persona, por eso hablamos de apropiación cultural, no de apropiación personal. Es muy simple, que a un negro concreto no le siente mal que una persona blanca lleve cornrows, no elimina el hecho de que toda su raza ha sido estigmatizada por llevarlas. Pero bueno, como en todo hay matices y excepciones. Intercambio y apreciación cultural elimina la dinámica de poder de la que hemos hablado al principio, de raza privilegiada hace lo que le da la gana por encima del resto de razas. Cuando hay un intercambio cultural, tú aprecias la cultura de la otra persona y en la tuya. Es decir, tú vas de intercambio a una familia en Perú, por ejemplo, y ellos te dan, pues no sé, lo que sea típico allí o lo que sea tal, y tú de tu parte, pues yo que sé, les quieres regalar un vestido de sevillanas, pues regálaselo, ¿sabes? No hay nada de malo en eso. No confundamos como hacen los fachas del español, que me horroricé con ese artículo, que lleva una apropiación cultural a que nos tomemos una cerveza irlandesa o a que el chocolate suizo ahora se haga en Dinamarca. Es decir, si no existe una dinámica de poder opresor oprimido, no hay apropiación cultural. En la apreciación, por supuesto, no lo hay, y en el intercambio tampoco. Es decir, yo he vivido 4 meses en Corea y si hubiera llegado el primer día al trabajo con un hanbok precioso porque me encantan, primero hubiera sido raro y segundo, es una apropiación que no tengo derecho a hacerlo. Pero en cambio, si yo voy a un lugar en el que expresamente están haciendo actividades culturales para encontrarte con la cultura coreana y te ponen hanboks y te llevan a Gyeongbokgung, eso es apreciación cultural, porque ellos están entregando en bandeja
su cultura para que la aprecies. Por eso se llama apreciación. No lo hago yo porque es moda o me encanta. Básicamente no confundamos estos dos términos, porque sí que puedes disfrutar de elementos de otras culturas que sean un contexto de respeto, que sean un contexto en el que seas tú el invitado a sumergirte en esa cultura. Yo creo que mi única conclusión es que pensemos antes de hacer ciertas cosas también y que no justifiquemos todo lo que hacen las celebrities y demás, porque precisamente cuando ellos lo hacen es cuando más me cabrea, porque hay mucha gente, sobre todo joven e ignorante, que los copia y que los justifica, y eso es lo que nos lleva a que cada vez haya más ignorantes en el mundo y más gente faltando al respeto a otras culturas y más choque y demás. Intentad preguntar, documentaros y aún así no os neguéis a conocer otras culturas, siempre apreciando y nunca apropiando. Adiós.